Querido Johnny, ¿de qué se trata UI? No entiendo bien para qué hay que hacer UI. Por eso hoy en The Rock Podcast vamos a hablar sobre ¿qué es User Interface? Hey The Brokers, ¿cómo les va? Jonathan Ariste transmitiendo en directo desde la ciudad de Berazategui, acá el búnker, día 278.000 de cuarentena, en el que me encuentro luego de comerme un sanguchito de queso y tomarme un juguito, listo para charlar con ustedes sobre UI, User Interface. Este es un tema que me parece, no entiendo por qué no lo hablé antes, y me parece que es bastante necesario. Sí hablé de la diferencia entre UX y UI, hay bastantes capítulos sobre UX Writing y diferentes cosas en el podcast, te invito a que revises la grilla, que ya estamos llegando a los 100 episodios y bueno, y que encuentres ahí lo que necesitas, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar de User Interface, un tema que a mí me gustó hablar mucho en charlas, cuando se podía salir al mundo y dar charlas presenciales. He dado muchas charlas sobre UX no UI, que es User Interface, y me encantó reencontrarme con ese material en mi cabeza y decir, tengo para hablar mucho sobre esto. Y no solo eso, sino que ya tengo como diferentes caminos conceptuales para poder ayudarles a ustedes a entender sobre User Interface, sobre interfaces en general. Para empezar a hablar de User Interface, lo primero que yo tengo que hablar es sobre interfaces. Primero lo que tenemos que hacer es definir qué es una interfaz. Si vamos, estoy acá con la computadora, si me voy a Wikipedia en este momento, dice: interfaz es un dispositivo capaz de transformar las señales generadas por un aparato en señales comprensibles por otro. Esa es una definición. Otra definición es zona de comunicación o acción de un sistema sobre otro. La verdad que estas definiciones no nos dicen mucho, pero yo te voy a ayudar a que puedas materializar en tu mente el significado de interfaz. Interfaz es todo lo que utilizamos para poder comunicarnos con el mundo. Por ejemplo, tus zapatillas son una interfaz. Tu par de zapatillas son una interfaz. La interfaz que te permite poder caminar sin pincharte. Un vaso es la interfaz que utiliza el humano para poder beber agua. Un tenedor, un cuchillo y todos esos utensilios son interfaces que utilizamos para comer. La manija para abrir una puerta es la interfaz que utilizamos para poder ingresar a lugares. Las llaves. Todo es una interfaz. Todas son interfaces que hacen que el mundo pueda ser accesible por nosotros. Por ejemplo, cuando sos buzo, ya algunos saben que yo me recibí de buzo en Koh Tao, en Tailandia. Qué hermoso poder decir eso. Cuando vos vas a meterte bajo el agua, la interfaz que utilizás para respirar es todo, ¿no? Es todo el aparato para poder respirar bajo el agua. Entonces ahí tenés una interfaz. Entonces, si pensamos en los buzos, en les buzos, nos damos cuenta que realmente el humano necesita de las interfaces para poder comunicarse con el mundo, para poder percibir el mundo. Entonces, claro, como nosotros caminamos sobre esta tierra respirando aire, como que no percibimos esas interfaces que utilizamos, pero utilizamos lentes, yo utilizo lentes, esos lentes me permiten leer en este momento la Wikipedia sin esforzarme. Utilizamos ropa que nos permite no cubrirnos de frío, cubrirnos y demás. Entonces las interfaces están en todos lados. En el mundo digital, y ya metiéndonos al mundo digital, las interfaces ¿qué son? Las interfaces son entonces todo ese conjunto de botones y herramientas que van a hacer que nosotros interactuemos con una aplicación o con una web o con una pieza de software o hardware también, ¿no? Entonces podríamos decir que la interfaz es el lugar donde el contacto entre dos entidades ocurre. ¿Cuáles son las entidades? Bueno, el mundo digital y nosotros. Nosotros, a través de nuestros dedos, apretamos esos botones. Esos botones son la UI, la User Interface. Acá nos metemos en un tema interesante porque cuando nos metemos en User Interface nos metemos también, sin quererlo, en el diseño, en la arquitectura de la información. ¿Por qué? Porque la UI es la suma de una arquitectura de la información, de los patrones de interacción y de elementos visuales. Y voy a ir por paso a paso estas tres cosas. ¿Cuál es la arquitectura de la información? La arquitectura de la información es las decisiones que uno toma para poder mostrar el contenido.
Cuando uno habla de, ¿cómo vamos a presentar la página? ¿Qué es lo que vendo? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que mi web está transmitiendo? ¿Y cómo le voy a mostrar? El título va más grande, esto va más chiquito, la imagen va chiquita, abajo va un epígrafe, lo que sea. Todo eso que se define, cómo se va a mostrar, el botón, el call to action, y ahí ya nos metemos en temas más de UX. Todo eso que se define es la arquitectura de la información. Luego de la arquitectura de la información se definen los patrones de interacción. Los patrones de interacción son estos, ¿no? De decir, el botón va a la derecha porque el usuario está acostumbrado a apretar las acciones, los call to action a la derecha. Diferentes patrones de interacción que vamos a tener dependiendo del tipo de sitio que estemos creando. Y por último tenemos los elementos visuales, que son, está bien, el botón va a estar ahí, pero cómo se va a ver, cómo funciona y demás, ¿no? La UI nativa de HTML que hice mención en el podcast pasado, que son los inputs, los botones, los checkbox, los sliders, todo ese tipo de cosas son los elementos visuales que vamos a utilizar para generar esta interacción entre el usuario y la página web. Entonces, ¿por qué necesitamos tener una buena user interface? Necesitamos tener una buena user interface porque de esa manera vamos a hacer que el usuario logre completar su objetivo de la manera más rápida y sin dolor, sin gasto cognitivo. El gasto cognitivo se lo conoce como ese esfuerzo que hacemos para poder hacer algo, para poder presionar los botones, para poder hacer todas esas cosas. Hay un gasto cognitivo. Y si nosotros encima diseñamos mal la UI, la persona va a tener que andar con el mouse buscando el botón y va a haber problemas porque va a tener un mayor gasto cognitivo. A mayor gasto cognitivo, mayor incomodidad. A mayor incomodidad, más caca es nuestra página web. Entonces, por eso hay que hacer una buena UI. Y por eso la UI está tan relacionada con UX. ¿Por qué? Porque UX es todo lo que engloba la experiencia de la interacción con una página web, con un proyecto, con un servicio, con una interfase. Es todo lo que engloba, ¿no? Todo eso. Y si la UI es mala, la experiencia de usuario es mala. Pero la experiencia de usuario no se limita solamente a la UI, sino se limita también a la conformidad con lo que la gente está consumiendo, lo fácil o difícil que fue comprar, lo fácil o difícil que fue llegar al producto. O sea, la experiencia después de adquirido el producto, después de adquirido la información que nosotros les brindamos. La UX es como mucho más larga, acompaña al Customer Journey a todo lo largo, antes de adquirir la información o producto o lo que sea, durante y después. O sea, la experiencia de usuario es como más grande. La UI simplemente es lo fáctico, la acción, comprá, clic, botón. Pero si nosotros hacemos más la UI, obviamente tenemos un 30% malo de lo que va a ser la experiencia del usuario. Bien, según usability.gov, que es una página que les recomiendo que vean, los elementos que generalmente se representan en la UI para un producto digital pueden definirse en estas categorías. En los controles de inputs, que son los botones, los campos de texto, los checkbox, los radio button, las listas, los drop downs, los switch, los campos de fecha, todo lo que refiere a la etiqueta form, digamos, de HTML, todo eso son los controles de input, pertenecen obviamente a la UI. Los componentes de navegación, como los breadcrumbs, como las migas de pants, los sliders, los formularios de búsqueda, la paginación, los sliders, los tags, los iconos, obviamente los textos y demás. Los textos no serían componentes de información, de navegación, son de información. Todo eso son los componentes de navegación. Y por último, no tan último, tenemos los componentes de información, que esto sí, ahí van, los textos, los tooltips, los iconos, las barras de progreso, las notificaciones, las cajas de mensajes, los modales, todo lo que informa el estado del sistema al usuario. Yo hablé de esto también en el vivo de Twitch, porque en el vivo de Twitch los viernes de proyecto hablo mucho sobre estas cosas porque analizamos los proyectos y yo trato de hacer bajada retórica, bajada de línea sobre diferentes conceptos, por ejemplo las heurísticas de Nielsen, que hablan de esta cuestión, ¿no? de mantener al usuario informado, diferentes heurísticas que son 10, y en ese caso todo lo que son los componentes de información son estos, ¿no? Los que están actualizando lo que está pasando en el sistema al usuario, ¿no? Que viene también de la heurística de Nielsen. Y por último tenemos los contenedores, ¿no? Los contenedores son, por ejemplo, los acordeones, los tabs, vieron las pestañas, todo ese tipo de cosas. Todo eso conforman lo que sería la UI dentro de una interfaz digital en un navegador o en un celular, ¿bien? Nosotros tenemos que trabajar con estos elementos
de una manera consciente de que cada vez que un usuario aprieta un botón, cada vez que un usuario hace una acción, vamos a tener un gasto cognitivo y vamos a tener un tiempo determinado. Bien, KLM Goms tiene un interesante estudio sobre el tiempo que tarda un usuario en apretar una tecla, en escribir un campo, el tiempo que tarda el usuario en hacer todo ese tipo de cosas. Y es muy interesante ver este tipo de cosas porque podemos saber que, por ejemplo, una persona para llenar un campo de un formulario, por ejemplo, tarda más o menos 8 segundos. 8 segundos es el tiempo que una persona tarda en llenar un campo de formulario. Entonces, si nosotros hacemos la UI mal pensada, agregando muchos campos y haciendo cosas mal, lo que va a pasar es que obviamente la persona puede llegar a tardar mucho tiempo, se puede frustrar y puede terminar generando una mala experiencia de usuario, incluso puede generar hasta que la persona se vaya y cierre la pestaña. Cuando yo, por ejemplo, quiero jugar un juego y el juego me pide un montón de datos, que a mí me está pasando mucho últimamente, yo me enojo porque yo ya quiero jugar el juego, no quiero llenar mi nombre, mi DNI, mi localidad, mi teléfono y todo eso. Pierdo un montón de segundos valiosos que me generan ansiedad y que no me gustan. Les recomiendo que lean algo acerca de KLM Goms, las leyes, esas leyes que hablan de este tipo de temas. Y ese número que les tiré, 8 segundos que tarda una persona en poder llenar el campo de un formulario, por ejemplo, tiene un factor de ajuste según la edad, que es dependiendo. Hasta los 30, 40 años más o menos, eso va a ser ese tiempo. Un campo de formulario se llena en 8 segundos. Pero de 40 a 50 años ya tardás, tenés que multiplicar eso por 1.4. De 50 a 60 años ya tenés que multiplicarlo por 1.7. Y más de 60 años ya tenés que multiplicarlo por 2. O sea que una persona de más de 60 años tarda 16 segundos en llenar el campo de un formulario. Bien, pensemos que, por ejemplo, el cerebro, el tiempo mental que se tarda en pensar el dato que nos están pidiendo es más o menos aproximadamente de 1.35 segundos. ¿Y qué es lo que estoy hablando yo? ¿Qué son todos estos datos que estoy diciendo? Bueno, son todos datos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de pensar y crear una UI. Yo la verdad es que les recomiendo que se vayan a leer sobre estos temas, que se vayan a informarse, que vayan y se pongan a leer, buscar información, porque realmente es un mundo enorme, es un mundo gigante. Obviamente yo en mi curso de UX explico todo esto, si bien mi curso no es de UI, pero sí tengo que explicar todo esto para explicar cómo hacer para generar una buena experiencia de usuario en una interfase. Entonces explico todos estos conceptos teóricos de UI en mi curso de UX, que dicho sea de paso, está en este momento en oferta hasta las 0 horas del día domingo, hoy domingo 13 del 9, está en oferta bastante interesante. Pero bueno, entonces, ¿por qué necesitamos hacer UI siempre? Necesitamos hacer UI siempre porque en realidad siempre que estemos haciendo una interfase para que el usuario lea o consuma contenido, estamos haciendo una interfaz de usuario. Vamos a tener que hacer UI siempre. Vamos a tener que hacer arquitectura de la información siempre. Lo que pasa es que son cosas que nosotros, y acá me quiero poner un poco más humano, acá nosotros siempre nos manejamos de una manera instintiva. O sea, de manera instintiva uno sabe que va a crear una página web y arriba voy a poner los botones, sabe que en el centro va el contenido, sabe que abajo está el footer. Uno instintivamente sabe esas cosas, instintivamente sabe que, no sé, que el contenido va a tener un título, que va a tener un texto, que va a ser un P, que puede llegar a ser que haya una imagen, una galería de imágenes, un carrusel. Uno ya tiene esa información en la cabeza y entonces para nosotros es como fácil. Y a veces cuando yo empecé a estudiar estos conceptos era como, qué tonto, si esto es lo que ya hacemos. Pero ¿saben lo que pasa? Lo que pasa es que a veces nosotros nos ponemos a crear de la nada sin tener en cuenta este tipo de cosas, como por ejemplo la arquitectura de la información, y nos puede pasar que un sitio web que quiere hablar sobre veterinaria o quiere vender cuchas para perros, se pierde la intención porque, no sé, empezamos con una buena galería de imágenes de perros felices y de cosas así, y vos decís, che, pero pará. La arquitectura de la información me dice que si vos querés vender cuchas para perro, tirame arriba un hot page, tirame un splash screen donde me digas qué es lo que haces, cómo lo haces, poneme un call to action y poneme atrás una foto de una cucha de perro. ¿Se entiende? O sea, cuando uno trabaja con estas cosas es como mucho más pregnante y es mucho más efectivo. Y ni hablar a la hora de la conversión, ¿no? De la convertibilidad de los sitios web. Se mejora mucho cuando uno maneja y trabaja la arquitectura de la información, UX, UI, porque somos efectivos a la hora de qué es lo que queremos transmitir y cómo lo queremos transmitir.
Recordemos que una página web en blanco o una aplicación que recién estamos creando es un lienzo en blanco. Un lienzo en blanco que vos lo podés llenar de muchas buenas cosas o de muy malas cosas. Podés llenarlo de una experiencia increíble o una súper mala experiencia. La user interface va a definir en gran parte esto, por eso tenemos que tener mucho cuidado al trabajarlo. Bien, pensemos en, por ejemplo, a ver, déjeme ver, algo que... Vamos a hablar de una raqueta de tenis. Mira, yo no soy deportista, pero te voy a hablar de eso. Si vos tenés una raqueta de tenis que tiene una UI que sea cómoda, ergonómica a la forma de agarrarla, quizás puedas trabajar y poder practicar tenis muchas horas sin que lastimarte, sin irritarte, sin nada. Si vos compras una raqueta de tenis que no tuvo tanto en cuenta eso y que tuvo en cuenta la estética, por ejemplo, y no tuvo en cuenta la comodidad y que la UI sea completamente ergonómica y que te funcione cómoda y qué sé yo, lo que puede pasar es de que al terminar el día de entrenamiento termines con una tremenda ampolla. Entonces ahí te das cuenta que hay gente que, por ejemplo, trabaja muy bien estéticamente, que trabaja muy bien el diseño o trabaja muy bien la estética de los materiales físicos, pero no entiende nada sobre UI y entonces hace una experiencia de usuario mala. El resultado va a ser una experiencia de usuario mala y una UI mala, quizás. Les cuento una cosa. Hace poco, hace no mucho, en cuarentena, yo me compré una moto. Que es una moto de estilo bobber. Las motos estilo bobber son unas motos que se caracterizaban por quitarle todos los elementos estéticos así agregados al pedo, embellecedores, y dejar la moto lo más cruda posible con un sillín bajo en el asiento de atrás, quitando el asiento de atrás y quitando a veces el amortiguador trasero. Bueno, yo me compré una moto de esas. La verdad que es increíble la moto. Visualmente es espectacular. A nivel motor y potencia es increíble. Pero a nivel experiencia de usuario no es tan buena. Porque la moto es bastante dura. Bastante dura. Entonces si vos vas en una calle, por ejemplo, de tierra, te hace mierda el ojete. Y realmente eso me hace pensar a mí que las personas que construyeron el vehículo son personas que estaban completamente ligadas a la estética, completamente ligadas a la historia de las motos bobber y quisieron llevar la moto a ese lugar, pero no pensaron en la comunidad, en la conducción, en el confort. No pensaron en UX y no pensaron tampoco bien en la UI, por ejemplo, a la hora de decidir el asiento y decidir la amortiguación trasera. Estas son cosas que... ahí es donde vos te pones a dar cuenta y caes en la realidad de que UX, UI es todo lo que nos rodea y está siempre. En el curso de UX yo digo que vos podés hacer UX de una fiesta, por ejemplo, una fiesta que des en tu casa. Una buena UX de esa fiesta sería, por ejemplo, que esté la música que le gusta a los invitados o que estén los tragos y comidas preferidas por la gente que va a asistir. ¿Y cuál sería la UI de todo eso? Bueno, la UI sería de que las personas, no sé, si van a tomar birras, tengan un chop congelado en el freezer. Eso sería una buena UI y una buena UX. ¿Se entiende? Está interesante incorporar estos conceptos para que dejemos de bollar, ¿no? Yo siento que mucha gente está bollando con el tema de interfaces, que está bollando con el tema de experiencia de usuario y de UI ni hablar. Porque se piensan de, bueno, yo soy diseñador UI porque hago diseño. Diseñador, diseñadora. Solo porque hago diseño. No. Para ser una persona que hace diseño UI, para ser una persona que sepa de UI, tiene que ser una persona que entienda completamente cuáles son las capacidades técnicas de los diferentes entornos y plataformas que se va a correr una aplicación o software o pieza de software. La gente que hace UI sabe perfectamente cuál es el UI kit nativo de Android, de iOS, cuál es el UI kit de HTML y cómo podemos embellecerlo y cómo podemos trabajarlo. Porque en todo no se trata solamente de que se vea bien. Si pensamos en la pirámide de Maslow, vamos a entender que en la vida, en el life cycle de una aplicación, lo último que espera el usuario es que se vea bien. Lo último que necesita el usuario es que se vea bien. Lo que primero va a necesitar es de que se pueda usar, que sea usable. Y ahí vamos a entrar en otro tema que es el de usabilidad, pero no lo voy a tocar hoy porque este podcast se está terminando. El tema de usabilidad quizás sea para el próximo o para el próximo, pero tenemos que hablar también de usabilidad web, que es un tema que no se toca mucho y que hay una carrera incluso de usabilidad que se puede hacer, no sé en qué universidad, les voy a averiguar, después les cuento en historias, pero es otro cantar, ¿no? Usabilidad. ¿Qué hace que tu web sea usable? ¿Qué hace que tu interfase sea usable? Y ahí entramos más temas. Porque el mundo
se rige de un montón de leyes que para algunos son invisibles. Para quienes estudian este tipo de cosas no son invisibles. Y entienden o entendemos rápidamente qué es lo que está fallando en cualquier sistema. En cualquier sistema. Desde ir a un banco y que no funcione. Desde ir a tomarte un bus y que tarde mucho y que no funcione. Entendemos cuáles son las diferentes variables que hace que un sistema no funcione. Y que puede ir por UI, que puede ir por usabilidad, que puede ir por UX completamente. Por eso yo puedo decirle que la moto que me compré, no sé si está tan bien a nivel UX. Bueno, gente, espero que todos estos temas les sirvan. Espero que se pongan a reflexionar sobre esto. Y quiero decirles un último mensaje que es este. Cuando uno incorpora reglas, hace que nuestra mente se enfoque y pueda sacar las cosas de una manera más limpia y prolija. ¿A qué voy con esto? Cuando yo a vos te doy una hoja en blanco y te digo dibujar lo que vos quieras y te doy todos los materiales del mundo, puede ser que la cantidad de oferta que tengas para poder hacer esa obra hagan que termines confundiéndote y te termine costando. En cambio, las personas que estudian diferentes sistemas que rigen el mundo, lo que hacen es limitar la cantidad de cosas para tomar la decisión correcta a la hora de llenar esa hoja en blanco. Entonces, cuando vos aprendés de UI, cuando vos aprendés de usabilidad, cuando aprendés de UX, lo único que haces es entender que vos en una web, que es un lienzo en blanco, o en una aplicación, podés hacer un lío de cosas. Puedes hacer un lío de cosas, pero vos tenés que entender de que hay reglas que limitan toda esa creatividad y que hacen que vos te enfoques y que puedas sacar algo súper usable, súper clean, súper bien armado y con una muy buena UX. Por eso tenemos que meter estos conceptos en nuestra cabeza, para poder entender que sí, está bien, vos en diseño podés hacer lo que vos quieras, pero para hacer una interfase no es lo que vos quieras, porque hay leyes que rigen que eso no sea así. Existe la arquitectura de la información también que te va a ayudar a llegar a buen puerto. No tomen todas estas cosas como, qué lío usar todo esto para poder crear una página web simple. No es un lío. Te juro que una vez que vos haces que todos estos conceptos formen parte tuyo, te ayuda un montón y tenés un montón de claridad para poder empezar esa hoja en blanco. Pero muchísima claridad. Si escucharon hasta acá, por favor, mándenme un icono de un teclado. ¿Hay icono de teclado? Un icono de teclado de mouse, porque es algo de user interface. Mándenme un teclado o un mouse o alguna cosa así. Gente, les quiero 3000, que tengan feliz domingo. Les ha hablado Jonathan Ariste, espero que les haya gustado. Les ha hablado Dross, iba a decir, estoy muy Dross. Les ha hablado Jonathan Ariste, espero que les haya gustado. Chau, chau.